Hoy vamos a meternos de lleno en dos cartas que de verdad cambiaron el mundo. Y lo más increíble es que no se escribieron desde un palacio, ni desde una universidad, No, para nada. sino desde una celda romana. Los documentos que tenemos son, pues, estas mismas cartas, Filipenses y Colosenses, y una guía de estudio moderna que nos va a ayudar a desentrañar sus secretos. Nuestra misión hoy es entender la increíble paradoja de cómo un hombre encadenado, el apóstol Pablo, pudo lanzar un movimiento que llegaría a influir en toda la historia desde el corazón mismo del imperio. Es que la historia es fascinante porque desafía todas nuestras ideas sobre el poder, sobre la influencia, ¿no? Totalmente. Generalmente pensamos que para tener impacto necesitas libertad, necesitas recursos, una plataforma. Y bueno, Pablo no tenía nada de eso. Él se describe a sí mismo como un embajador en cadenas. Embajador en cadenas, qué imagen. Y sin embargo, es precisamente desde esa posición de aparente debilidad total que escribe algunos de sus textos más potentes y más optimistas. Ese es el enigma que vamos a intentar descifrar. ¿De acuerdo? Pues empecemos a desglosar esto. El título de la guía de estudio es Uniendo el cielo y la tierra. Suena muy ambicioso, casi poético. ¿Qué significa realmente en el contexto de estas cartas? ¿Es una idea teológica abstracta o algo más tangible? Es ambas cosas, y esa es la clave de todo el asunto. Por un lado, cielo se refiere a las ideas más grandes, las cósmicas que Pablo presenta. Ajá. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su rol en el universo? Habla de él como el creador de todo, la imagen visible del Dios invisible. O sea, son conceptos que te pueden volar la cabeza. Sí, claro. Pero, por otro lado, está la tierra. La vida cotidiana, las relaciones, el trabajo, la ansiedad, el sufrimiento. La genialidad de Pablo y el objetivo de la guía es demostrar que esos dos ámbitos no están separados, no son dos mundos aparte. Para nada. La creencia en un Cristo cósmico debe transformar radicalmente cómo tratas a tu pareja, cómo manejas el estrés o cómo te comportas en tu trabajo. Entiendo. O sea, no es una fe que se quede en las nubes, sino una que aterriza con fuerza en el día a día. Pero para entenderlo tenemos que hablar del contexto. Cuando pensamos en una prisión romana, me imagino un calabozo oscuro, húmedo. Sí, es la imagen que todos tenemos. ¿Era esa la situación de Pablo? ¿Por qué es difícil imaginar a alguien escribiendo sobre el gozo en esas condiciones? Esa es una pregunta crucial. Y las fuentes sugieren que probablemente no estaba en una mazmorra tipo cárcel, que era básicamente un hoyo del que no salías vivo. Ok. Lo más probable es que estuviera bajo lo que los romanos llamaban custodia militaris, o sea, un arresto domiciliario. Podría haber estado en un apartamento alquilado, pero con un detalle. Nada menor. A ver. Encadenado a las 24 horas del día a un soldado de la Guardia Pretoriana. Espera, ¿la Guardia Pretoriana no eran estos la élite de la élite, la unidad que protegía al mismísimo emperador? ¿Serían como el servicio secreto de hoy? Exactamente. Los soldados más leales, mejor parados y más cercanos al centro del poder en Roma. Y aquí es donde la paradoja se vuelve increíble. El sistema que Roma diseñó para silenciarlo se convirtió en su megáfono. Wow. Cada 4 o 6 horas, un nuevo soldado de esta unidad de élite era encadenado a él. Pablo no solo tenía una audiencia cautiva, tenía la audiencia más influyente del imperio. Claro. La guía destaca que él mismo dice en sus cartas que sus cadenas se han hecho bien notorias en todo el pretorio. Su mensaje no llegó al poder a pesar de sus cadenas, sino gracias a ellas. Eso cambia por completo la perspectiva. Su crisis personal se convirtió en su mayor oportunidad estratégica. No veía las cadenas como un límite, ¿Sino como un púlpito? sino como un púlpito. Exacto. Ahora, con esa idea en mente, hablemos de cómo la guía sugiere abordar estos textos. Son textos densos. Si la meta es conectar lo cósmico con lo cotidiano, ¿cuál es la metodología? La estrategia central que propone la guía es la aplicación personal. La pregunta que un lector o un maestro debe hacerse constantemente no es ¿qué dice este texto?, que es importante. Sí, es el primer paso. Pero la pregunta clave es ¿y esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? La guía está llena de puentes para ayudar a cruzar ese abismo entre la teología antigua y la vida moderna. Dame un ejemplo concreto de uno de esos puentes para que quede claro. El mejor ejemplo está en la carta a los Colosenses. En el capítulo 1,
Pablo pinta un retrato de Cristo de proporciones cósmicas. Dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y que todas las cosas en él subsisten. Es una teología altísima, casi abrumadora. Sí, suena como la introducción de un documental de astrofísica. Es fácil perderse ahí y pensar, bueno, esto no tiene nada que ver con si tuve una discusión con mi jefe o si los niños no quieren hacer la tarea. Precisamente. Pero entonces llegas al capítulo 3 y Pablo hace un giro de 180 grados. De repente está diciendo, esposos, amen a sus esposas, hijos, obedezcan a sus padres, jefes, traten a sus empleados con justicia. Es un salto de escala brutal, de lo macro a lo micro. Totalmente. Y el puente que en la guía nos ayuda a construir es este. Si crees que la misma persona que sostiene los átomos del universo es tu modelo a seguir, ¿cómo no va a transformar eso la forma en que manejas tus relaciones más cercanas? Entiendo. La doctrina no es un fin en sí misma, es el combustible para una vida de humildad, servicio y amor. Si tu teología no te hace una mejor persona, una persona más amable, entonces, según Pablo, te estás perdiendo el punto central. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tenemos la gran idea, tenemos la estrategia, pero seamos honestos, son textos de hace 2000 años. ¿Cómo se mantiene el interés? Para no terminar sintiendo que es una lección de historia aburrida, la guía sugiere algunos ganchos. Sí, y son ganchos psicológicamente muy potentes. El primero es el enfoque del misterio. Pablo usa esa palabra constantemente en Colosenses. Habla del misterio que había estado oculto desde los siglos. Eso ya despierta la curiosidad. Claro, no lo presenta como un libro de reglas, sino como la revelación de un secreto cósmico. ¿Y cuál es ese misterio? No es un ¿quién lo hizo? De Agatha Christie, supongo. No, es algo mucho más grande. El misterio era el plan de Dios para incluir a los no judíos, los gentiles, en su pueblo, en igualdad de condiciones con los judíos. En el siglo I, esa era una idea social y religiosamente explosiva. Claro, rompía con todo. Este increíble plan de inclusión universal le da una narrativa épica que captura la imaginación mucho más que una simple lección. Me gusta eso. Le da un aire de thriller cósmico. ¿Y cuál es el segundo gancho? El segundo es la paradoja del gozo. La carta a los filipenses está empapada de la palabra gozo y del verbo regocíjense. Pablo lo repite una y otra vez. Y aquí el contexto lo es todo. Lo escribe mientras está encadenado, sin saber si será ejecutado. La pregunta obvia que surge, y que es un gancho tremendo, es ¿cómo es posible? ¿De dónde saca esa alegría? Es una pregunta que resuena mucho hoy. Vivimos en una cultura que busca la felicidad a través de las circunstancias. Si tengo salud, si tengo dinero, si tengo éxito. Claro. Pablo parece proponer una fuente de gozo completamente independiente de lo que te esté pasando. Exacto. Y eso desafía al lector a examinar sus propias prisiones. Quizás no sean cadenas literales, pero pueden ser una enfermedad crónica, problemas financieros, una relación rota. La carta te obliga a preguntarte, ¿es posible encontrar un gozo profundo, una serenidad que no dependa de que mis problemas se solucionen? Y él dice que sí. Él argumenta que sí, y que la fuente es la conexión con algo más grande que las circunstancias personales. Misterio, gozo. ¿Y el tercero? El tercer gancho es el poder de la comunidad. Y este es uno que a menudo pasamos por alto. Al final de sus cartas, Pablo incluye largas listas de saludos, de nombres: Tíquico, Onésimo, Epafras, Aristarco, Marcos. Sí, la parte que uno tiende a saltarse. Nuestros ojos tienden a saltarse esa parte, sí. Parece el gracias a de un discurso. Pero la guía insiste en que nos detengamos ahí. ¿Por qué es tan importante esa lista de nombres? Porque demuestra que Pablo nunca fue un llanero solitario. Era el centro de una red de colaboradores increíblemente diversa y comprometida. No era un genio solitario, dirigía un movimiento desde su celda. Claro. Tomemos a Onésimo, por ejemplo, mencionado en Colosenses. Sabemos por otra carta, la de Filemón, que Onésimo era un esclavo fugitivo. Cierto. En el Imperio Romano, eso se castigaba con la tortura o la muerte. Y sin embargo, en esta comunidad es recibido no como un esclavo, sino como un hermano amado. Ver estas historias concretas demuestra que la fe no era solo una idea, era una red de apoyo real y transformadora. La motivación crece cuando la gente siente que pertenece a algo más grande que sí misma. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que vive en el siglo XXI?
¿Cómo hacemos que estas cartas, escritas en un contexto tan diferente, hablen a nuestras preocupaciones actuales? La conexión es sorprendentemente directa en varios frentes. El primero es el sufrimiento con propósito. El dolor es una experiencia universal. Nadie se escapa. Nadie. La perspectiva radical de Pablo es que las pruebas no tienen por qué ser un callejón sin salida. Pueden ser una plataforma. Así como su prisión fue un testimonio para la Guardia Romana, nuestras dificultades, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, pueden convertirse en un testimonio de resiliencia, de fe, de esperanza para nuestro propio círculo. Es un cambio mental que pasa de preguntar ¿por qué a mí? A ¿para qué esto? Y lo segundo, supongo, es esa conexión entre creencia y práctica de la que hablábamos. Según Pablo, se demuestra en los detalles más mundanos. Ajá. En cómo le hablamos a nuestra pareja después de un día agotador, en la paciencia con nuestros hijos, en la integridad en el trabajo. Es un llamado constante a examinar si nuestra creencia en un Cristo que sostiene el universo se refleja en una vida de servicio, de amabilidad, de perdón. Es la prueba de fuego. Y hay un tercer punto que la guía menciona, uno que es increíblemente relevante hoy, la ansiedad. Sin duda. Vivimos en una epidemia de ansiedad, con un bombardeo constante de malas noticias, presiones económicas, sociales. Y en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo ofrece lo que podría llamarse una receta divina para la salud mental y espiritual. Empieza con una orden directa, ¿no? Sí, por nada estén afanosos, que es mucho más fácil de decir que de hacer. Si la receta fuera solo deja de preocuparte, no serviría de mucho. Claro, pero no se queda ahí. Ofrece un proceso práctico. Dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La clave está en esa última parte, con acción de gracias. Ahí está el detalle. No se trata solo de descargar nuestros problemas, sino de cambiar activamente nuestro enfoque mental hacia lo que sí tenemos, hacia los motivos para estar agradecidos, incluso en medio de la dificultad. La neurociencia moderna está empezando a confirmar esto, que la práctica de la gratitud puede recablear el cerebro y reducir la ansiedad. Y la promesa no es que los problemas desaparecen. No. El resultado que él promete no es la solución inmediata de todo, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una herramienta increíblemente poderosa. En resumen, lo que tenemos aquí es un manual de resiliencia escrito desde una situación extrema. La oportunidad de este trimestre es presentar a Cristo no solo como una figura histórica, sino como el gran unificador, el que conecta nuestras preguntas más grandes del universo con nuestras luchas más pequeñas. Exacto. Y la clave parece ser usar estas cartas para la aplicación práctica, motivar a través de la intriga del misterio y la paradoja del gozo, y hacer que cada lección hable a los desafíos de hoy. Exacto. El llamado para cualquiera que se sumerja en estos textos es ser lo que Filipenses llama luces en medio de una generación maligna y perversa, reflejando un carácter diferente en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Se trata de equiparse no solo con conocimiento, sino con herramientas prácticas para vivir con una fe firme. Fascinante. Un verdadero manual de estrategia para la vida, enviado desde el lugar más inesperado. Y para dejar una reflexión final. En la carta a los Colosenses, Pablo menciona de pasada que escribió otra carta a una iglesia cercana, en una ciudad llamada Laodicea. Les pide a los colosenses que la lean también. La carta perdida a los laodicenses. Esa misma. Se ha perdido, no sabemos qué decía, pero lo que sí sabemos es que décadas más tarde, en el libro del Apocalipsis, esa misma iglesia de la Odisea recibe un mensaje durísimo, directamente de Jesús, quien la describe como tibia, ni fría ni caliente. ¡Qué fuerte! Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando una comunidad recibe una verdad profunda, como seguramente lo era la carta de Pablo, pero no permite que esa verdad la transforme? Parece que el conocimiento por sí solo no es suficiente. La verdad recibida, si no se vive con pasión, puede terminar enfriándose hasta apagarse. Es un recordatorio de que lo importante no es solo lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos.